Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese, porque la salud empieza con ese. Y hay cada vez más casos de depresión, ¿no? Quizás lo tengan en su familia, quizás vos estés sufriendo algún cuadro de depresión o en su entorno, ¿no es cierto?, lo adviertan. Ahora, en la sociedad, ¿hay conciencia de que la depresión es un problema de salud que cada vez crece más? Matías Bonani, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay conciencia? Yo creo que no hay suficiente conciencia. La gente todavía no reconoce los síntomas de depresión cuando hay que reconocerlos en forma precoz, y cuando los reconoce generalmente no lo reconocen como una enfermedad, sino que lo tratan de resolver solos. Entonces sí, no hay una conciencia real hasta llegar a una instancia de mucha inhibición o de que el cuadro sea muy limitante, en donde recién ahí la gente tiende a consultar. Pero básicamente un paciente tarda 7 años promedio en consultar teniendo depresión. O sea, entre 4 a 10 años, por ahí pasa una persona sufriendo depresión sin haber consultado. Ajá, ya lo vamos a desarrollar. Amelia Musini, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. La misma pregunta. Claro, yo creo que es complejo, que es cierto en parte lo que dice el doctor. También es cierto que a veces se siente la tristeza y la preocupación por el desgano, que sería la palabra que se suele usar, pero que hay cierto miedo de enfrentar el tratamiento, que significa hay un cierto rechazo, porque no es ir al médico. Es otra especialidad que a veces causa preocupación. Claro. Dice, yo loca no estoy. Dicen algunas pacientes cuando uno les dice alguna... Claro. cosa. El tema es distinguir entonces entre tristeza, angustia, depresión. Lo vamos a tratar con estos dos invitados y una tercera que es Graciela Moreschi. Avanzamos sobre el tema. OINC, de la cabeza a los pies. La depresión como problema de salud crece y ya es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Lejos de ser un simple estado de ánimo pasajero, sus efectos pueden perjudicar seriamente la vida de quienes la sufren. Sus causas son múltiples y están asociadas a los nuevos ritmos de vida. Y además, este problema tiene la contracara del auge de las pastillas y su automedicación. La depresión, un problema de salud creciente. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Una de ellas es Graciela Moreschi, psiquiatra y escritora, miembro de la Asociación de Psiquiatría Argentina. Afirma, nos deprimimos cuando perdemos la confianza en el mundo, el futuro y en nosotros mismos. Pero ¿cuándo se advierte que esto es un cuadro depresivo en cuanto a una enfermedad? Bueno, se advierte cuando en general no hay deseo de nada. La persona lo que pierde es el interés por las cosas. A veces puede cursar con tristeza o no, pero lo fundamental es esta sensación de que las cosas no valen la pena, que lo que antes nos gustaba, no. A veces se acompaña con bronca, con mucha irritación. Digo esto porque me parece fundamental, porque a veces uno espera a alguien que esté triste o llorando, que también podría estar, pero fundamentalmente es este sinsentido, esta sensación de vacío y de desapego por todo. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Matías Bonani, médico especialista en psiquiatría, director de INAC, Instituto de Neurociencia Aplicada a la Clínica. Afirma, en 2030 la depresión será la enfermedad que genere mayor discapacidad en el mundo. ¿A qué tipo de discapacidad nos referimos? Básicamente son la cantidad de horas de vida que la persona pasa sin ser productiva. O sea, hoy otras enfermedades están en primer lugar. Enfermedades cerebrovasculares, las cardiovasculares. Para el 2030 la depresión va a ocupar el primer lugar, o sea, va a hacer que una persona pierda muchos años de vida productiva en todo sentido, no solo productivo económicamente, ¿no? Sino afectivamente, en las relaciones. Para el 2030 esperamos eso.
Bueno, vamos a desarrollar este tema desde ya. ¿Quién es nuestra próxima invitada? Es Amelia Musini, licenciada en Psicología, miembro de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Afirma, hay patologías emocionales que no se solucionan con medicina. ¿Cuáles? Claro. Es evidente que si hay un síntoma depresivo con las características que explicó bien la doctora, en algún momento, según la profundidad o la gravedad, necesitarán alguna medicación. Pero la problemática que subyace a esos síntomas no van a ser quitados con una pastilla. Eso tenemos experiencia los psicoanalistas en saber que es necesario que el paciente encuentre un lugar donde le dé confianza y posibilidades de hablar de lo que le está pasando. Claro. No es fácil, puede haber cierta negación o rechazo, pero yo creo que se puede ir construyendo un camino donde se sientan en mayor confianza para qué es lo que tenemos que instalar los que nos dedicamos a tratamiento, salud ¿no? mental, ¿no? Sí, para bueno, que sí. puedan instalarse en que puede ser grato empezar a establecer una relación donde uno pueda hablar de lo que está sintiendo. Desde ya. Bueno, tenemos un informe y volvemos a la mesa. Como un signo de los tiempos modernos, la depresión se ha convertido en un serio problema de salud. Según la propia Organización Mundial de la Salud, ya es la segunda causa de discapacidad y sería la primera dentro de algo más de 15 años. De un informe de la Organización Mundial de la Salud que habla de discapacidad, de depresión como segunda causa de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud ya la venía haciendo hace unos años, pero lo que sorprende en este momento es que hace unos años anunciaba que para el año 2020 ocuparía ese lugar de alguna manera en el ranking de enfermedades que causa discapacidad. No se trata solo de un estado de ánimo caído y pasajero, sino de algo que trae consecuencias sociales y físicas a quien lo sufre. Entre los síntomas físicos, esto era lo que yo le había mencionado antes. Cuesta arrancar, está triste, desesperanzado, indeciso, pérdida de interés, bajo deseo sexual, baja autoestima, yo no valgo, no sirvo, la sensación de que uno no vale, irritabilidad, ansiedad, todo lo que hay mal. Falta de motivación, no encuentra un camino en la vida. Y el aislamiento, que es lo peor. Como contrapartida, en los últimos años creció el consumo de psicofármacos, que en muchos casos son automedicados por los pacientes. Los argentinos o algunas personas tenemos la mala costumbre de aconsejar mucho. Si algo me hizo bien, creemos que le va a hacer bien al de al lado, entonces solemos recomendar. Y una de las principales cosas que se ve es que familiares, amigos recomiendan medicamentos sin tener en cuenta que no es lo mismo que un suplemento dietario o un alimento. No necesariamente si me hizo bien a mí le va a hacer bien al otro. Claro. La buena noticia es que no se trata de un mal incurable, sino que la medicina y la psicología tienen respuestas concretas y avanzan en el estudio de la depresión. ¿Cuáles son las causas, Graciela, de la depresión? Bueno, puede haber muchas causas. Puede ser una pérdida, puede ser un duelo, en cuyo caso uno casi habla de una depresión reactiva, falta de trabajo. Otras veces son causas realmente endógenas, donde hay una facilitación para esto, yo diría, desde lo genético, Sí. y cuando comienza un estado de depresión endógena, que estas funcionan muy bien con medicación, siempre es fundamental la pata psicoterapéutica, Sí. pero digamos que en estos casos tienen mejor respuesta por el restablecimiento de los neurotransmisores, que seguramente el doctor después va a explicar, pero me parece que funcionan mucho mejor que las que son reactivas, es decir, no obstante, en todas reactivas llamamos a consecuencia de algo que nos pasó. Claro. Hay gente que dice, estoy deprimido, pero no sé por qué, como que no encuentra la causa, como que de golpe aparece una depresión, más allá, no sé, bien explicaban, ¿no? Lo endógeno del exógeno, ¿no? Factores que son muy tangibles, no sé, una mudanza, separación, pérdida de trabajo, qué sé yo, algo angustiante, pero... No siempre la gente identifica causas Claro. de depresión y no siempre las hay, o por ahí no siempre son directas, reactivas, digamos, a un episodio puntual. Por ahí es por estrés, y estrés es
un aumento de la demanda adaptativa y eso hace que la persona con un acúmulo de situaciones pueda llegar a una depresión que le decimos homeostática, que es para recuperar el equilibrio, es para aislarse de todas estas situaciones que lo presionan de alguna manera y trata de evitar estímulos. ¿Y cómo se puede recuperar mientras tiene que seguir, por ejemplo, siendo sometido a un estrés? Si se debe, por ejemplo, al trabajo, supongamos, tiene que seguir trabajando y tiene que seguir con el tratamiento. Bueno, eso es parte del tratamiento. Claro. En realidad, uno en el tratamiento, en la parte más psicoterapéutica, más allá de medicarlo o usar otros instrumentos que hay también nuevos para depresión, es tratar de darle herramientas para mejorar su capacidad adaptativa, Claro. ayudarlo a encontrar formas de que esa persona resuelva de alguna manera cómo convivir con un medio de alto estrés. Sí, ustedes advierten, ¿no?, en sus consultorios que hay un aumento de depresión. Sí, ¿Sí? muchísimo. ¿Muchos casos? Además, muchas veces es secundario no solamente un estrés, algún problema de ansiedad que termina frente a la frustración permanente de no lograr, por tener miedos, por lo que fuera, derivan en una depresión. Ahora, hay depresiones que son realmente mayores, que nosotros llamamos mayores, que son absolutamente inhabilitantes. Y hay otras, sí, que la enfermedad, sí. Claro, que yo diría es esa pasión, esa falta de pasión y de deseo por todo lo que nos rodea. Creo que es una de las enfermedades más terribles que hay por esta falta de voluntad que se por más que se quiera poner, no se tiene. Ahora, ¿cómo diferenciar la tristeza, la angustia de la depresión? ¿Cuáles serían los síntomas? Claro, porque son distintos grados y me parece que cuando la persona puede empezar a hablar, encontrar un lugar donde puede empezar a hablar cuando siente ganas. Claro, pero hay gente que no advierte. Usted, no sé cuál de ustedes decía que hay gente que pero bueno, no se daba cuenta o lo negaba y entonces, bueno, no va a tratarse. No, pero uno, si tiene capacidad de escucha, por eso estamos diciendo la importancia de los equipos interdisciplinarios en las instituciones de salud. Porque a lo mejor la paciente consulta por otra problemática. Y la consulta expresa algo sutil, de que si los profesionales están capacitados para escuchar algunas cosas sutiles de lo que dice el paciente en cuanto a sus síntomas, aunque aparezcan muy corporales, ahí va a tratar de que el paciente sea escuchado por una persona especialista, claro. Especialista. Ahora, es tan sutil, porque por ejemplo, vos creo, Matías, decías que puede tener una persona depresión durante muchísimos años y va en un momento demasiado crítico, ¿no?, para ser atendido. Lo que pasa es que culturalmente se entiende que la depresión siempre es la melancolía, que es la persona que está en la cama, claro, queriéndose morir, llorando todo el tiempo. Ese no es el porcentaje mayor de depresión. Para que una persona llegue a una melancolía, o tuvo muchos episodios previos, o el episodio que está cursando es muy largo. Todos digamos, toda la historia previa a llegar a ese estado son personas que siguen trabajando. Lo que pasa que es como decía la doctora, empiezan a ahorrar energía en cosas que les dan placer, entonces pierden capacidad por las situaciones que les gustaban. Empiezan a no tener relaciones sociales, empiezan a bajar niveles de actividad, porque el cerebro lo que está tratando de hacer básicamente es tratar de ahorrar energía para lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista social, cuando la gente ve esto, ve una persona funcionante, entonces no está deprimida. Por el otro lado, las personas también, culturalmente la depresión se relaciona mucho con la debilidad. Por eso, por ejemplo, los hombres tenemos tipos de depresión, manifestaciones totalmente diferentes a las mujeres. Un hombre irritable probablemente tenga cuestiones depresivas, pero está enojado, entonces no está deprimido. Claro. Y culturalmente se le admite más el enojo al hombre que a la mujer. No, culturalmente se le admite más a la mujer que al hombre. Sí, no, la mujer parece una histérica, digamos, y sí, se muestra muy irritable. Pero se tolera mucho más que la mujer esté deprimida, porque normalmente la depresión es sí. afectiva. Me refería a la irritabilidad, al enojo. Totalmente. La depresión, por supuesto, porque tiene que ver con lo que vos decías, ¿no es cierto? Paradigmas, claro, que asociados con la debilidad. Es débil, por eso se deprimió. Por eso los hombres no consultan, porque es un signo de debilidad estar deprimido. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo que viene creciendo
Y yo diría que en la depresión? última década lo vemos cada vez más. ¿Y por qué? Yo creo que la inestabilidad, la falta de poder hacer proyectos, las frustraciones, porque por un lado estamos pensando que deberíamos lograr un montón de cosas, hay mucha exigencia y por otro lado hay una realidad que frustra. Entonces, en todo ese combo me parece que cada vez hay más depresiones que no se advierten y que, así como decía el doctor, que pueden cursar desde la bronca a la al poco interés, y que la gente habitualmente o los familiares de pronto le dicen, pero tenés todo, tenés que estar bien, ¿qué es lo que te falta? Perdón, ¿de quién es ese celular? Sí. ¿Que está sonando? Sí. Para que lo apaguen, sí. Tenés todo, ¿cómo puede ser todo. que estés Y deprimida? esto de alguna manera deprime más. Claro. Deprime muchísimo más porque la persona se siente exigido y siente, ves, tengo todo, entonces no puedo alcanzar nada. Esto es una de las cuestiones. Bueno, esa es una de las formas, una de las patas diagnósticas para diferenciar una tristeza de la depresión. La tristeza genera empatía, la gente quiere ayudar al triste, al que está triste. En cambio, la depresión genera impotencia. La gente empieza a tenerle bronca. Se aísla. Exacto. También, sí. La gente se corre del depresivo porque genera impotencia. Entonces, la familia le dice, vamos al cine, no quiero. Vamos a hacer, no quiero. Todo está mal. El triste acepta y responde bien a la ayuda externa. El depresivo generalmente genera impotencia. Entonces, parte del diagnóstico diferencial es ver la reacción del contexto. ¿Y cómo se llega al tratamiento, a la terapia? Porque quizás esa propia persona lo esté negando por miedo a sentirse más solo y demás, y la impotencia. Y la familia, ¿qué papel juega? Claro, uno puede tener un acercamiento a la familia, pero a veces no sé si pedirle que venga la familia a una consulta no es más también segregar a la persona que está sufriendo. Por lo cual hay que ver, como digo yo, caso por caso. Todas las personas somos diferentes y manifestamos las cuestiones que nos pasan de manera diferente. Claro. Entonces, la capacidad de percepción, no solo de escucha, sino de percepción del otro y de poder asumir la forma en que uno se puede contactar con ese otro, es lo que va a ir trayendo que los pacientes cada vez puedan acercarse más a esa área más psicológica, que en nuestra cultura está marcada como loca, como el lugar al que uno no quiere. Uno prefiere ir al médico y tener una cosa física y recibir una pastilla. No, lo que pasa que me parece que es más tangible. Me duele la garganta, voy al médico, me dan un medicamento para eso. Pero acá me parece que está más desdibujado a veces, ¿no? Estigmatización cultural de lo que es los aspectos psicológicos, que deben ser no mostrados. Uno se debe mostrar bien. Cuando a uno le acosa situaciones de vida, es más difícil mostrarlo y querer decir, ¿para qué voy a ir a un psicólogo yo? Claro. ¿Para contarle mis cosas? ¿Por qué le tengo que contar mis cosas a otra persona? En general el deprimido se niega muchas veces. Si tiene una razón, como un duelo, dice, y que me va a devolver a la persona que perdí, con lo cual da la sensación de que el tratamiento no tiene sentido. Le cuesta entender que el sentido es justamente ver o cómo tomar la pérdida, desde dónde colocarse. Y cuando está en un estado donde no vale la pena, también tiene la sensación del para qué. Respecto a la familia, depende el grado de depresión. Cuando la depresión es muy intensa, lo importante es la red de sostén que esa persona tenga. Entonces se trabaja a nivel familiar y a veces de amigos o de aquellos con los que esta persona pueda contar para apoyarse. Claro, porque uno no sabe qué hacer tampoco. Porque el deprimido se aísla y va a necesitar esto. Claro. Bueno, a ver, por ejemplo, en cuanto a la medicación, porque se advierte mucha también automedicación, ¿no? Pero bueno, si uno está en una reunión, muchos toman ansiolíticos, psicofármacos, esto ha crecido también. Bueno, eso responde un poco a los niveles de ansiedad que manejamos. No solamente es el incremento del uso de psicofármacos, también está el incremento del uso de alcohol, el incremento del uso de drogas como la marihuana, que son de tendencia ansiolítica.
todo eso responde al aumento de niveles de ansiedad que hay. De todas maneras, en esto hay algo bastante contradictorio, porque así como la gente muchas veces no quiere psicoterapia, tampoco quiere tomar pastillas, pero sí se automedican, ¿sí? No quieren tomar pastillas mientras no se las dé un psiquiatra, porque el psiquiatra... Se las debe dar el psiquiatra. Teóricamente sí. Claro. También los psiquiatras cargamos un poco con una historia negativa de que nuestra función, yo creo que hasta hace 20 si va al años, psiquiatra lo va a medicar, Claro. lo mejor voy al psicólogo. Y lo que pasaba es que hasta hace unos 20 años la medicación psiquiátrica era más para tranquilizar. Entonces, ¿Y ahora lo que hacemos los psiquiatras es todo lo contrario, es mejorar, optimizar, digamos, la funcionalidad del paciente. ¿Y cómo se hace? Y hoy hay medicamentos nuevos, son distintos. Hay tratamientos nuevos, hay un tratamiento que no es farmacológico para depresión, que se llama estimulación magnética transcraniana, que es muy eficaz y es no farmacológico. Y esto también surge de un poco de la queja del paciente de no quiero tomar más pastillas. O sea, tenemos distintas herramientas, pero incluso las medicaciones modernas, los efectos adversos son bajos o a veces nulos y no tiene nada que ver con los esquemas antiguos, en donde era como frenar al paciente socialmente la queja o sacarlo, digamos, del lugar donde podía estar molestando. Claro. Hoy la psiquiatría hace todo lo contrario. Y ustedes advierten que más allá de la medicación que se da, por ejemplo, para salir de la depresión, que vos decías, Graciela, que hay que medicar sí o sí, ¿no? Bueno, hay que haber distintos fármacos, pero la gente es como que consume, ¿qué por la ansiedad? ¿Qué por esto? ¿Qué por lo otro? Eso la gente tiene, digamos, una resistencia a los antidepresivos, de todos modos, pero muchísima, y si toma, por ejemplo, benzodiazepinas, que se la toma porque se la dio el vecino, porque una pastillita. ¿Para qué es? Son tranquilizantes, hay algunos que son muy, no voy a decir el nombre, pero vulgarmente son muy conocidos. ¿Y son inocuos o no, porque generan adicción, efecto tolerancia, porque en realidad lo que hacen es calmar la ansiedad y provocan dificultades con la memoria, pero hay mucha gente que está tomando permanentemente tranquilizantes y es más, cuando se internan, por ejemplo, por una enfermedad clínica y se les pregunta, ¿toma algo? Está tan incorporado que estas famosas pastillitas ni siquiera se declaran. Y además se recomiendan entre las personas. La gente, el otro día me encontré con un amigo y me dijo, mi mamá, digo, ¿cómo está tu mamá? Bien, bien, ahora está tomando unas pastillas que le hacen reír, está re alegre, no me acuerdo, pero el nombre era parecido a la risa o a la alegría, no me acuerdo. Si los hubiese encontrado antes, y yo digo, pero es así como que toman... Hasta que un día salta alguna cuestión de que estaba tapando un síntoma en lugar de resolverlo y a lo mejor ocurre otra cosa, ¿no? Una distracción en la calle, por estar en estado, haber salido de un estado de tristeza a esta cosa, se ríe todo el día. Digamos, en un caso, digamos, donde no hay depresión, pero la gente que está deprimida y que va al médico, al psiquiatra, a la ciudad de la médica, hay veces en los casos extremos que está totalmente dopada, ¿no? Que es cuando se produce la inhabilitación, la discapacidad, ¿no? La realidad es que se intenta que eso no pase, o sea, se busca que el paciente no esté dopado para nada. Y hoy se puede hacer eso. Muchas veces cuando pasan estas cosas, de que una persona le dimos un medicamento y tuvo una respuesta, por ejemplo, exagerada de alegría, también nosotros reformulamos los diagnósticos, porque, por ejemplo, el paciente ese puede tener una enfermedad bipolar. Entonces, yo lo saqué de la depresión, pero lo puse en un estado maníaco. Y eso a veces no lo podemos diagnosticar porque no tuvo estados maníacos previos y lo diagnosticamos porque le dimos esa medicación y no lo sabíamos hasta ese momento. Entonces, uno evalúa mucho qué pasa después de que uno dio una medicación y va haciendo un seguimiento estricto de lo que va pasando con ese paciente, porque a veces o cambia el diagnóstico o vemos que no tiene respuesta, o certificamos el diagnóstico y vemos que tiene respuesta, pero probablemente no sea solamente dar una pastilla y vengan a ver. Quería preguntar por el tipo de terapia, porque estábamos hablando de medicamentos y la persona por la que pregunté, tu mamá, no está con depresión, pero sí era de esas personas así muy para abajo, ¿no? Como uno dice siempre, pero bueno, qué sé yo, para aclarar, porque para sacarlo del tema de la enfermedad. ¿Qué terapia es mejor, la del aquí y ahora o la de buscar causas profundas? Yo trabajo con el aquí y ahora, trabajo con terapias cognitivas, Son más cortas, por lo tanto,
Claro, para mí es fundamental eso, pero ella es psicoanalista, supongo que trabajará con... Estamos, por ahí se difundió el psicoanálisis como si fuera esa terapia que es el diván, que remite siempre al pasado, a la infancia, y larga. Eso es un estilo de tratamiento que hace el paciente que lo desea, y nada más. Los psicoanalistas es como que tenemos una manera de describir el aparato psíquico, pero no quiere decir que usemos ese tratamiento del diván o de la terapia larga con todos los pacientes. Nosotros tenemos entrevistas y vamos viendo caso por caso qué está buscando para su vida y su modo de enfrentar las dificultades que tiene ese paciente. Sí. Y de acuerdo a eso se adapta. Por ejemplo, yo, una de las técnicas que estoy usando por mi otra profesión también, ¿no? En la obstetricia, es la psicomotricidad. La psicomotricidad trae un aporte muy importante que yo voy a ir divulgando porque estoy escribiendo mi tesis en relación a eso, y que trae desarrollos neuronales, que yo ya lo he probado en determinados pacientes, que tienen muy, muy importante desarrollo. Qué interesante. Bueno, vamos a tener que tratar en otro programa. Y yo lo estoy usando más desde la obstetricia. Claro. Pero como en la obstetricia tenemos... Sí, se terminó el horario del programa. Bien. Pero bueno, la depresión posparto también. También hay depresión posparto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Por lo menos acercarnos, aproximarnos al tema, bueno, y tener en cuenta que como enfermedad es un tema de salud importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando genera discapacidad. Hay que tratarlo a tiempo y advertir la sintomatología, ¿no? Y si no lo advierte el paciente, los familiares, que son los más cercanos. Así, bueno, ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30, como siempre en Metro. Muchas gracias. Prepárate para disfrutar. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todoterreno, 7 helicópteros policiales y sanitarios, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte. Buenos Aires, activa como nunca. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA.